Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta noche. Es un privilegio estar aquí compartiendo en este primer servicio del año de los jóvenes. Pero antes que nada quiero empezar con una oración, si me acompañan. Gracias Dios por este momento que nos da, Señor, de poder estar aquí, Señor, conectados a través de este servicio, el video, Señor. Te pido que en este momento tú me uses, Señor, que sean tus palabras, Señor, y no las mías. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que se están conectando, los que se van a conectar después, Señor. Te pido que los bendigas donde quiera que ellos estén. Damos gracias por este momento que nos da, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay algo que quiero compartir con ustedes en esta noche y es algo que en los últimos años aprendí. Y es que desde el principio Dios quiso establecer o estableció una relación con el hombre, una relación de comunicación. Y en la historia de la creación, con Adán y Eva tuvieron el privilegio de poder platicar con Dios de una manera muy natural, y Dios platicaba con ellos, les respondía. Y si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que Dios, esto es lo que Dios hace. Él se comunica con nosotros de diferentes formas. Dios no es un Dios distante o lejano, así como muchas personas que no lo conocen, ellos piensan que Dios es un Dios que no está cerca de nosotros, que está lejos de nosotros, pero sabemos que Dios no es así. Él es un Dios que está cerca de nosotros, y Él nos permite acercarnos a Él de una manera que podemos platicar con Él, así como Adán y Eva lo hacían. Pero hay algo importante en esto de escuchar y hablar con Dios. Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios parece estar haciendo esto en todo momento. El escuchar, Él oye el clamor y conoce la necesidad de su pueblo. En el Antiguo Testamento, Moisés tuvo una experiencia muy única con Dios, y vemos que Dios le habla a Moisés, y mira lo que dice Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ahora es importante hacer énfasis en el versículo 7, donde Dios dice que Él ha visto la aflicción de su pueblo, Él ha escuchado, oído su clamor y ha conocido sus angustias. Hablando de una relación entre Dios y el hombre, vemos que Dios siempre va a tener la mayor parte en esa relación. Él es el que escucha primero, Él es el que entiende, y ahora Él es el que va a responder al clamor de su pueblo. Y la respuesta de Dios al clamor de su pueblo es ahora hablar o comunicarse con Moisés a través de esta zarza ardiendo y presentarle un plan.
es un plan de salvación, un plan de esperanza para su pueblo que está en Egipto, porque ellos por muchos años fueron esclavos para los egipcios, y Dios le está comunicando este plan a Moisés. Este plan le dice que los va a sacar de Egipto, que los va a llevar a una tierra prometida, una tierra buena y ancha, donde fluye leche y miel. Y Moisés está escuchando esto, y más adelante, si seguimos leyendo la historia, vamos a ver que pasan los años, pero el plan de Dios se lleva a cabo a través de Moisés. Pero a lo que quiero llegar es que todo empieza con que Dios escucha. Él escucha y Él entiende el clamor, Él entiende las angustias de su pueblo que estaban en Egipto. Hace algunos años estaba yo pasando por un momento de crisis espiritual, emocional, donde yo sentía que para mí nada tenía sentido, no me interesaba hacer nada, me alejaba de los compañeros de la escuela, me encerré, y yo sabía que yo sentía un vacío en mi corazón, y diferentes personas me decían que debo buscar a Dios y buscar su presencia, que Él es el único que me puede llenar. Pero yo nunca tomé la iniciativa. En veces buscaba a Dios, en veces no. Pero realmente nunca tomé la iniciativa de hacer algo por mi vida espiritual. No me interesaba hacerlo en ese momento. Y así pasaban los días y las semanas, hasta que un día me cansé de sentirme de esa manera. Y es ahí donde yo poco a poco empecé a orar, empecé a buscar más a Dios, a leer su palabra, y poco a poco Dios me empezó a llenar. Y me acuerdo que en uno de esos días yo estaba orando en la noche ya para dormirme, y me acosté para dormirme, y en eso se acerca mi mamá y me dice que me ama. Y yo acuerdo que en esa noche, en ese día, yo tenía el deseo de escuchar la voz de Dios. Y cuando mi mamá se acercó y me dijo esas palabras, yo empecé a llorar, empecé a orar, a darle gracias a Dios, porque yo sabía y no cabía duda en mí que eso era Dios, que era Dios el que me estaba hablando en ese momento. Y claro que era mi mamá que me dijo esas palabras, pero yo sabía en mi corazón que era Dios el que me dijo esas palabras. Y en ese momento Dios inyectó esperanza en mí, me dio paz, sentía una paz como la que nunca había sentido. Es ahí donde entendí cuando Pablo dice a los filipenses, en Filipenses 4:7, donde él dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo empecé a entender todo eso, y para mí Dios empezó a llenar mi corazón y mi mente de su espíritu, y estoy totalmente agradecido con Dios por hablarme en ese momento cuando yo lo necesitaba. Pero claro que todo empezó con que Dios entendió la necesidad en mí, la necesidad de Él que yo tenía en mi corazón, y Él vino a llenar mi corazón, Él vino a llenar el vacío que yo tenía. Y entendí que es la voluntad de Dios a que nosotros escuchemos la voz de Él diariamente. Y aún en el silencio, Dios nos está comunicando algo. Así es Él nos comunica cosas diariamente. En la mañana, cuando despertamos y respiramos y nos movemos, ese es Dios diciéndonos que nos ama y que su misericordia está con nosotros. Y la verdad, yo he escuchado diferentes testimonios como la mía, que
padres que han dicho que sus hijos en momentos difíciles, sus hijos han comunicado algo a ellos que ellos sabían y en ellos no cabía duda que era Dios el que les estaba diciendo eso, o amigos o familiares que tenían experiencias igual a mí, o hermanos que han tenido necesidad y llega otro hermano con algo para ayudarlos y eso era Dios el que se estaba moviendo a través de esa persona para hablarle, para comunicarte algo, porque Él entiende la necesidad. Pero tengamos por seguro que Dios, aún en el silencio, Él está escuchando. Y cuando Él no responde de inmediatamente, eso no quiere decir que no va a responder, pero a su tiempo Él responde cuando para Él es necesario. Y por último, yo sé que esto fue corto, pero la respuesta más valiosa que el mundo ha tenido de parte de Dios es el darnos su Hijo único para venir a morir por nosotros. Juan 1:29, cuando Juan ve a Jesús y ve que Jesús viene hacia él, él dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque Dios entendió la necesidad que el mundo tenía de apartarse del pecado para algún día regresar a Él. Dios es como el pastor que deja las 99 y va al rescate de esa oveja que se fue, que se extravió, porque Él entendió la necesidad de esa oveja y entendió que la oveja corría peligro si no estaba Él a su lado. Dios entiende la necesidad de nosotros en nuestra vida cotidiana, y Él siempre está hablando, Él siempre está respondiendo, y así mandó a su Hijo único a que muera por nosotros para que tengamos vida y vida eterna. Así es Dios. Él nos habla, Él nos entiende y nos da lo que necesitamos para vivir. Y eso es lo que quería compartir en esta noche. Yo sé que fue algo corto, pero era algo importante para mí y le quiero dar gracias a Dios, gracias a todos ustedes por conectarse, y vamos a terminar con una oración. Gracias, Dios, por este momento que nos das de estar aquí una vez más, Señor, conectados. Señor, te pido que en este momento, Señor, tú nos ayudes y nos ayudes cada día, Señor, que nos das la vida, que nos ayudes, Señor, a reconocer tu voz, a reconocer que tú nos estás hablando con las cosas más simples, en las cosas más sencillas de nuestra vida, Señor. Tú nos estás hablando, diciéndonos que nos amas, diciéndonos que estás ahí para consolarnos, diciéndonos que nos vas a dar paz, que nos das paz. Y Señor, te pido que abras nuestro corazón, nuestra mente a reconocer las cosas que tú estás usando para hablarnos, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche nos bendigas, que estemos todos bien, Señor, en casa, con familia. Te pido que bendigas a mis pastores donde quiera que ellos estén, a mis hermanos, a cada uno de los jóvenes, y simplemente te damos gracias por este momento. Gracias por hablarnos y ser tan bueno y fiel con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.